Buenos días, voy haciendo la introducción, que es la parte menos interesante seguro de la reunión, mientras que se van sumando todos. Mi nombre es Inés Esturla, en nombre del equipo de Itaú Personal Bank les doy la bienvenida a esta charla que organizamos junto a Renzo de Compass Group. Esto, como sabrán, y espero que varios de ustedes nos vengan acompañando en el resto del año, es parte de un ciclo de charlas que estamos haciendo desde comienzo del año, pero que veníamos haciendo años anteriores también, para acercarle a nuestros clientes inversores de primera mano la opinión de las principales gestoras del mundo sobre el mercado, sobre productos también. En esta oportunidad nos acompaña Renzo Nusaki de Compass Group, como les decía, nos trae el tema de la inversión en calidad en momentos de volatilidad. Este año ha sido bastante duro para el mercado. Renzo nos va a poner al tanto de esto y nos va a contar sobre una estrategia particular. Renzo es economista, CFA, tiene más de 15 años de experiencia en la industria. Hoy representa por Compass Group a Ninety One, que es una de las principales gestoras del mundo, inaugurada en el 91 en Sudáfrica. Ninety One hoy gestiona activos de fondos de renta fija, renta variable, balanceados, tiene un espectro muy grande de productos, pero con la visión de Renzo nos ilumina un poco de qué está pasando con el mercado y qué se espera para adelante también. Y nada, la charla esperamos que dure 1 hora, así que no les vamos a robar más de ese tiempo. Los invitamos a hacer preguntas para que esto sea más rico, por el lugar de preguntas y respuestas que está previsto en Zoom, o si no por el chat mismo. Yo se las voy a leer al final, vamos a dar ese espacio de preguntas. Renzo, gracias por acompañarnos como siempre. Buenísimo, muchas gracias Inés por la presentación y por invitarnos a participar. Ahí estoy compartiendo pantalla para que puedan ver la presentación. Ahí confirmame si lo están viendo correctamente. Perfecto, Sí, buenísimo. se ve perfecto. Buenísimo, bueno, muchas gracias de vuelta por la invitación, y la idea es conversar un poquito sobre cómo invertir en este mercado que estamos enfrentando, un mercado muy volátil, en el cual estamos en pleno proceso de suba de tasas del Banco Central en Estados Unidos, de la Reserva Federal, y esto está impactando las decisiones de inversión de todos los inversores y haciendo que prácticamente todos los activos del planeta tengan una corrección hacia la baja, a excepción de algunos casos muy puntuales como los commodities o poca cosa más. O sea, este ha sido un año muy complejo para las inversiones financieras, por lo menos la primera mitad de este año, y es básicamente por eso. Los inversores están incorporando un mundo con tasas un poco más elevadas, y esto cambia muchas de las cosas con las que veníamos trabajando en los últimos años, en los cuales las condiciones monetarias eran mucho más laxas. Entonces, en este contexto es interesante entender que una alternativa para enfrentar esta volatilidad generada en los mercados por este cambio principalmente de política monetaria es invertir en calidad. Pero invertir en calidad creo que es un concepto que en el titular es un poco vago, porque creo que todo el mundo quiere invertir en calidad, pero es interesante definir qué significa invertir en calidad en los mercados financieros. Entonces, para poner un poquito en contexto, si vemos lo que es la evolución del conocimiento financiero, el conocimiento financiero es una disciplina relativamente nueva. En los 60 teníamos relativamente poca visibilidad sobre qué era lo que componía los retornos totales de un portafolio financiero. Veíamos simplemente cuánto había dado la cartera en ese momento. En la década del 80, con la evolución de los sistemas informáticos, se empezó a descomponer ese retorno entre dos componentes, entre el retorno activo y el retorno de mercado. ¿Qué quiere decir? El retorno de mercado es un retorno promedio que obtendría cualquiera comprando todas las empresas que cotizan en la bolsa, y el retorno activo es ese retorno que podemos identificar que fue generado por un inversor al seleccionar ciertas compañías. Entonces es el adicional que se le agrega. Cuando pasamos a la década del 2000, lo que logramos, y también con la evolución del crecimiento computacional, es descomponer un nuevo factor. Además del retorno activo y el retorno de mercado, tenemos el retorno de los factores, que son
ciertas características de las empresas, y eso nos lleva a donde estamos hoy, principalmente donde podemos descomponer los retornos del portafolio entre lo que es el retorno puro, lo que te da el mercado como base, la selección de los activos, pero además de la selección de los activos, encontramos que generalmente cuando seleccionamos activos, generalmente lo hacemos en base a ciertos factores o a ciertas características, entonces hay otra parte que depende también un poco de los factores. En resumen, eso nos define los tres principales tipos de inversión que tenemos hoy en el mercado, lo que es la inversión activa, o sea, seleccionar propiamente las acciones que queremos invertir, la inversión en factores, que es seleccionar, sí, pero en base a ciertos criterios claros y que están identificados, que les voy a mostrar ahora, y por otro la inversión pasiva en lo que es el mercado en general. Entonces, de a poquito fuimos descomponiendo lo que son los retornos. ¿Y qué tiene que ver esto con calidad? Porque lo que se encontró es que hay ciertas características de las compañías que hacen que los retornos de cierto tipo de empresas tengan retornos superiores al mercado. Y se encontraron varios factores de inversión que cumplen con esa condición. Quiere decir que si vos seleccionas compañías con ciertas características, te va mejor que el mercado. ¿Cuáles son los factores de inversión que se encontraron que tienen esta característica de funcionar mejor que el mercado en un ciclo de 3 a 5 años? Las acciones, por ejemplo, las acciones con menor riesgo, o sea, con menor volatilidad, se encontró que obtienen mejores retornos que el mercado. Las acciones que vienen mejor en el último tiempo tienden a seguir mejor en los periodos subsiguientes inmediatos, se llama momentum. Por otro lado, las acciones con grandes crecimientos en sus ventas y sus ganancias también se encontró que obtienen retornos superiores al mercado. Las acciones que tienen un flujo de caja distribuido al accionista, o sea, un retorno por dividendos mayor que el mercado, también tienen esta característica. Las acciones más baratas en términos relativos, por ejemplo, baratas en términos del precio con respecto al valor libro o a las ganancias con respecto al precio, tienden a tener también un retorno mejor que el mercado. Las acciones de mejor calidad, que son acciones con, vamos a ver, ciertas características especiales, pero es principalmente sin deuda y con altos retornos para el inversor. Y por último, el otro factor que se encontró son que las acciones de menor capitalización del mercado tienden a tener mejores retornos que el promedio del mercado. En lo que nos vamos a enfocar hoy, dentro de estos 7 factores que les recorrimos recién, es en el factor de calidad. ¿Y por qué nos vamos a enfocar en el factor de calidad? Por lo siguiente. Miren este gráfico. Este gráfico lo que tienen es, en el eje horizontal, el riesgo de un portafolio que está medido por la volatilidad, es cuánto se mueve el precio de las acciones con esa característica. En el eje vertical, que es ven el retorno anualizado. Y van a ver que a lo largo de la presentación voy a marcar con algunos indicadores, lugares donde me parece interesante que hagan foco en cada slide. Fíjense, por ejemplo, las acciones globales, que están marcadas ahí con la línea punteada en azul, tienen un nivel determinado de riesgo y de retorno. ¿Por qué los inversores invierten en acciones de calidad? Porque las acciones de calidad, si agarramos ese universo del mundo global de acciones, todas las acciones del planeta, representadas por un índice que se llama MSCI World, que lo que invierte es en todas las compañías del planeta, vemos que si agarramos todo ese universo y seleccionamos solamente las que cumplen con las características de empresas de calidad, lo que obtenemos es empresas que tienen menor riesgo, o sea, están ubicadas hacia la izquierda y hacia arriba, más retorno. Entonces, por eso que los inversores miran a la calidad como un factor de inversión atractivo, porque les da menores riesgos y más retorno en periodos largos de tiempo. Estos números que estamos viendo son un periodo de 20 años, que en los últimos 20 años. Pero el otro punto interesante por el cual los inversores miran las acciones de calidad es porque tienden a tener menores caídas cuando los mercados tienen correcciones. Fíjense, las barras en rosado es un índice de acciones de calidad y la barra en azul oscuro es un índice de acciones globales. Fíjense que en cada uno de los periodos en los cuales las acciones globales, representadas por la barra más oscura, cayó, la línea rosada cae menos. Entonces los inversores también saben que en periodos en los cuales el mercado se complica, las acciones de calidad tienden a tener caídas considerablemente menores que el mercado. Ahora, este es el resultado. Ahora, ¿cómo obtenemos ese resultado y cómo identificamos las acciones de calidad y obtenemos estos resultados que acabamos de ver recién? Para identificar las acciones de calidad, básicamente el equipo de 91
como decía Inés, esta estrategia que estamos enmarcando y explicando es una estrategia gestionada por 91 que tiene un formato y una forma de reconocer acciones de calidad basada en 5 atributos clave. ¿Cuáles son los 5 atributos clave que 91 mira para seleccionar acciones de calidad? Son los siguientes. Lo primero que busca son compañías, empresas que estén listadas en la bolsa, que tengan ventajas competitivas difíciles de replicar por la competencia. Algo bastante intuitivo que cualquiera querría tener al momento de invertir en un negocio, sea cual fuere. En este caso estamos viendo un negocio que cotiza en bolsa, pero cualquier inversor que quiera invertir en cualquier negocio le interesaría tener una ventaja competitiva con respecto a la competencia. En segundo lugar, se buscan compañías que tengan una posición dominante en industrias estables y crecientes. También otra condición bastante intuitiva, o sea, empresas con ventajas competitivas y que además sean dominantes en sus industrias y que sus industrias estén en un contexto de crecimiento. En tercer lugar, empresas que tengan baja sensibilidad al ciclo económico del mercado, o sea que puedan vender sus productos en diferentes entornos, tanto del mercado financiero como de la economía en general. En cuarto lugar, se buscan empresas que tengan balances saludables y baja intensidad de capital. ¿Qué quiere decir esto? Empresas que generen rentabilidad, generen flujos positivos de cajas, y que además para generar esto necesiten de poca inversión del capital recurrente. Por último, el quinto atributo que se busca son empresas que tengan una generación de caja sustentable y que además, una vez que generaron esa caja, la usen de manera eficiente. Entonces, como ustedes pueden ver, la identificación de las acciones de calidad se basa en 5 atributos que son totalmente intuitivos y que cualquier inversor promedio del mercado buscaría. Empresas que básicamente estén establecidas en sus mercados y generen rentabilidad y que además no tengan que invertir demasiado dinero para continuar teniendo esta ventaja competitiva que tienen. Ahora, este último punto, el de el uso eficiente del capital, es muy relevante. ¿Y por qué es muy relevante? Porque si bien hay empresas que generan muchos ingresos y que son muy eficientes en sus costos de ventas y en manejar los gastos operativos y en todo lo que es la gestión y generación de flujo libre de caja para el accionista, o sea, empresas que son muy buenas generando valor y sobre todo ingresos reales para los accionistas, pero es igual de importante la parte izquierda de este gráfico como la parte derecha en rojo, porque si una vez que una empresa genera dinero no lo asigna de buena manera, o no, de cierta forma no lo reinvierte de buena manera, ¿qué quiere decir esto? Una empresa puede generar mucho dinero y reinvertirlo en comprar otra empresa que no es tan buena, lo que son fusiones y adquisiciones, o tomar una mala decisión en cuanto a el uso de la deuda, si es que la tiene, o inversión en capital de la empresa, o en decisiones de pago de dividendos o recompra de acciones. Entonces es tan importante la parte izquierda, que es generar ingresos, pero también es muy importante entender cómo la empresa reinvierte esos ingresos o asigna ese capital que generó con su giro. Y en términos de cómo invertir en calidad, la selectividad es clave y, como ustedes imaginarán, en el mercado financiero las probabilidades forman gran parte de todas las decisiones de inversión de los agentes que operan en el mercado. Entonces, veamos por qué la selectividad es tan clave al momento de seleccionar empresas de calidad y elegir un buen gestor que seleccione de buena manera las acciones de calidad tiene mucho más valor. En este gráfico lo que vamos a ver es cuál es el retorno que tiene ciertos factores de inversión con respecto al mercado en términos de el retorno para el inversionista que genera una compañía. Y lo que vamos a hacer es, imaginemos una empresa que empieza con buena calidad, o sea que tiene un retorno para el inversionista superior al mercado, y pasamos para adelante 5 años y esa compañía se mantiene siendo una empresa con un retorno atractivo para los inversionistas. Este tipo de empresas que se mantienen, que comienzan y terminan con buenas rentabilidades para los inversores, tienen un retorno 4% superior al índice en un periodo de ventana de 5 años. O sea que las empresas que se mantienen, que siguen siendo buenas, tienen un retorno superior al mercado. Sin embargo, aquellas empresas que empiezan en el año 1
con retornos superiores al mercado, pero que empeoran y pasan a estar por debajo, tienen un golpe grande en su cotización y bajan 7,6%. O sea que empezar bien y terminar mal es bastante castigado por el mercado. Ahora, las empresas que mejoran, o sea, que pasan de ser empresas que generan una baja rentabilidad para el inversor en términos de las ganancias que genera esa empresa, y luego mejoran y pasan a ser empresas con mejores retornos. Los retornos son del precio de estas acciones es 5,5% superior al índice. O sea que el mercado recompensa a los inversores en compañías que mejoran su posicionamiento y su rentabilidad. Ahora, aquellas empresas que empiezan mal y terminan mal, tienen un retorno por debajo del índice. Entonces, si lo vemos así, sin agregar datos adicionales, cualquiera querría invertir en una estrategia que logre encontrar esas empresas que dan la vuelta, que mejoran, que empiezan mal y que terminan bien. El tipo de inversión en el cual invertimos en empresas que mantienen su calidad, ese es el factor de inversión que estamos conversando hoy, que es el factor de calidad que está marcado en el gráfico ahí, y el estilo de inversión value, que es encontrar esas empresas que dan la vuelta, que están con no muy buenas ganancias para el inversor y las mejoran, es un estilo de inversión llamado value. Ahora, ¿por qué estamos enfocándonos hoy en calidad y no en value? Por un tema de probabilidades. La probabilidad de que una empresa se mantenga siendo buena es del 72%. O sea que hay una alta probabilidad que una empresa que empieza siendo buena continúe siendo buena hacia adelante. En cambio, la probabilidad de una empresa de dar la vuelta, de tener mala rentabilidad para el inversor y mejorar, pasar a tener una buena rentabilidad para el inversor, es del 28%. Por lo cual la probabilidad de encontrar una compañía que pase de ser mala rentabilidad a tener una buena rentabilidad es bastante más baja y el riesgo es bastante mayor de acertar en esas compañías. Ahora, también el efecto opuesto es la diferencia. 28% de estas empresas que empiezan bien y terminan mal son esas que nos dan un retorno muy inferior al índice, y viceversa, el 72% de las empresas que empiezan mal terminan mal. Entonces, la selectividad es clave y vemos como el factor de calidad nos da bastante certeza, aunque hay que evitar ese 28% porque el golpe es muy grande si seleccionamos una empresa que empieza con buena calidad y termina con mala calidad. Ahora, ¿cómo ponemos en práctica esto? 91 tiene una estrategia llamada 91 Global Franchise, que lo que hace es poner en práctica la selección de empresas de calidad en todo el planeta. 91 Global Franchise invierte y selecciona las empresas de mayor calidad que encuentra a nivel global en el planeta, que cumplan con esos 5 atributos que vimos al principio. Pero esos 5 atributos se ven mejor reflejados en 4 indicadores. El primer indicador que mira 91 es la generación de caja. ¿Esto qué quiere decir? 91 analiza las ganancias de una compañía y ve cuánto de esas ganancias contables se trasladan a una generación de caja. Y lo que pueden ver ahí es que las empresas que forman parte de Global Franchise han tenido históricamente en torno al 100% de conversión de ganancias contables a caja. Porque ellos valoran muy por encima de lo que son las ganancias contables la generación de caja. En segundo lugar, no solamente buscan empresas que generen mucha caja, sino que la reinviertan a muy buenas tasas. En verde es el fondo y en rosado es el índice de acciones. Ahí van a ver que siempre la línea verde está por encima de la línea rosada, que quiere decir que el retorno sobre el capital invertido, o sea, por cada dólar que genera la empresa, ¿a qué tasa le reinvierte? Las empresas de Global Franchise están reinvirtiendo continuamente el capital a tasas más elevadas. Entonces tenemos empresas que generan mucha caja y la reinvierten a tasas más elevadas que el mercado. Esto es lo que nos hace generar más caja. Fíjense el gráfico de abajo a la izquierda, que es el crecimiento del flujo libre de caja, como ha crecido en torno al 10% promedio desde el inicio de la estrategia en el año 2007. Entonces, si tenemos empresas que generan caja, la reinvierten a buenas tasas y generan más caja, son empresas que no necesitan deuda. En verde está el fondo y en rosado está el índice. Fíjense cómo son empresas que históricamente no han utilizado casi deuda para financiar sus actividades, lo hacen puramente con el capital de sus inversores. Ahora, estamos hablando de empresas líderes del mercado, de empresas que tienen una posición dominante en sus industrias, y la pregunta es, bueno, ¿cómo logramos ser ese 72% de las empresas que empiezan bien y terminan bien?
Entonces, ¿cómo hacen estas empresas para mantenerse siendo líderes? Esto lo hacen invirtiendo en sus negocios. Y un ejemplo bien claro es ver el porcentaje de sus ventas que invierten en investigación y desarrollo. Si nosotros miramos el MSCI ACWI, que es el índice que les decía de todas las acciones del mundo, que es el MSCI All Country World Index, este índice, si analizamos todas sus compañías que lo componen, invierte 2.3% de las ventas en investigación y desarrollo. Si miramos las acciones que componen Global Franchise, vemos cómo el 9% de las ventas se reinvierte en investigación y desarrollo. 4 veces y media más de inversión en investigación y desarrollo. Ellos invierten en su negocio para seguir siendo los líderes en su industria. El otro punto para mantenerse siendo líderes es ser sustentables. Hoy sabemos más que nunca que una industria o una empresa, si no es sustentable, no va a ser duradera en el largo plazo. Entonces, un ejemplo bastante claro es analizar cuál es la intensidad de carbono, o sea, cuál es la huella de carbono, la contaminación, si lo queremos pasar a términos fáciles, que genera un portafolio del otro. Las empresas del índice global en rosado y el fondo en verde. Fíjense que la intensidad de carbono medida por un indicador de carbono con respecto a las ventas es muy inferior en la barra oscura, que es el fondo, con respecto al índice. Y la otra forma de seguir siendo líderes, además de invertir en investigación y desarrollo y ser sustentables, es tener exposición en temas claves, en dinámicas de largo plazo que van a seguir adelante independientemente del ciclo puntual de mercado. ¿Y cuáles son esos temas en los cuales está invertida la estrategia? Por ejemplo, en todo lo que es la evolución de Internet y la nube, por ejemplo, con empresas como VeriSign, que es básicamente, dentro de otras cosas, la que nos da los sitios.com, Booking Holdings, muy conocida, Microsoft también no precisa mucha presentación, pero también invirtiendo en datos y digitalización, un tema que claramente es una tendencia secular y que tiene años para seguir desarrollándose. Empresas como ASML, que es una empresa que hace moldes para semiconductores que forman parte de todos los dispositivos electrónicos, o la gran mayoría de los que utilizamos. Intuit, una empresa online de servicios profesionales. Checkpoint, una empresa de software también global. También otras tendencias como pagos y fintech, toda la evolución en la forma en la cual nosotros pagamos y manejamos nuestras finanzas. Visa es un ejemplo muy claro. Fax es una empresa proveedora de datos. Charles Schwab es una empresa de trading online en Estados Unidos. También toda una tendencia de largo plazo de nutrición, salud y belleza, con marcas bastante claras como Nestlé, establecida y con larga data en la industria, pero que continúa estando siendo líder del mercado. Becton Dickinson, Estée Lauder, todos nombres y compañías que nos dan exposición a temas clave que se van a seguir desarrollando por décadas hacia adelante, pero además haciéndolo con empresas que son líderes en cada uno de estos mercados. Pero una forma bien clara de ejemplificar esto es analizar y ver un día de una persona en cualquier lugar del mundo. En Uruguay siempre nos quejamos que todo llega tarde, pero claramente las cosas cada vez llegan más rápido a Uruguay. Esto claramente es producto del efecto de globalización y de velocidad de información que vemos en todo el planeta, pero también la globalización hace que este ejemplo que les voy a dar hoy pueda aplicarse a una persona tanto en Uruguay como en Nueva York o como cualquier otro lugar del mundo. Fíjense, estos son compañías que forman parte del portafolio de Global Franchise, en el cual se puede ser un inversor en este portafolio y obtener las ganancias de empresas que utilizamos todos los días. Fíjense este ejemplo. Alguien en la mañana se levanta y se da una ducha y utiliza probablemente un producto de Johnson & Johnson, un shampoo, para la ducha. Después se toma un café, por ejemplo, un Nespresso, que es parte de Nestlé, que forma parte del portafolio. Llego a la oficina, como llegué hoy yo, abrí la computadora que utiliza Microsoft, que utiliza Office de Microsoft. Luego, en algún momento del día, probablemente haya que hacer algún pago con la tarjeta Visa, y también luego, llegando más sobre la tarde, podemos tomar algún snack de Unilever. Cuando volvés a tu casa, te encontrás con tus hijos y te piden para jugar un FIFA de Electronic Arts, un juego electrónico, todo el día utilizando el teléfono o cualquier otro
elemento electrónico que utiliza la litografía de esta empresa ASML, que hace los moldes para los semiconductores, y en la noche cremas o espuma de afeitar o lo que sea utilizado por Nivea. Todas estas marcas forman parte del portafolio y las utilizamos todos los días. Yo en el día de hoy ya utilicé varias de estas empresas que forman parte del portafolio y estamos alimentando los ingresos de estas compañías que podemos invertir y ser accionistas de estas compañías, ser socio de empresas que utilizamos a diario. Esto nos permite, para aquellos que no están involucrados en el mercado financiero, tangibilizar cómo nuestro día a día está alimentando un portafolio en particular de empresas que utilizamos todos los días. En términos de asignación geográfica, de dónde están estas compañías, vemos que si analizamos lo que es el domicilio de estas empresas, vemos que el portafolio Global Franchise, que puede invertir en todo el planeta en acciones de calidad, está compuesto por esta distribución entre países, 70% en Estados Unidos, 17% en Europa y el resto en otras regiones. Claramente Estados Unidos tiene un peso muy relevante. Sin embargo, esto analiza solamente el domicilio de las empresas. ¿Qué pasa si miramos la fuente de los ingresos? ¿Dónde están los clientes de estas empresas? Vemos cómo el gráfico cambia notoriamente. Estados Unidos pasa de un 70% a un 44%. Europa se mantiene, sube un poquito al 20% y lo que aumenta notoriamente es Asia. Principalmente, ¿por qué? Porque hay muchas empresas norteamericanas o con sede, domicilio en Estados Unidos que brindan muchos servicios y productos hacia la región asiática, que es la que tiene el mayor crecimiento en el consumo y el crecimiento de su clase media. Ahora, ¿cómo está compuesto este portafolio? ¿Cómo lo construye el equipo? Bueno, es un portafolio muy concentrado. Actualmente tiene 26 acciones simplemente. El equipo selecciona en todo el planeta 26 acciones que cumplen con los 5 atributos y que se encuentran a un precio razonable para formar parte del portafolio. Esto es muy diferente a un índice tradicional, a un ETF de acciones que ustedes puedan comprar o una exposición más general del mercado. Es 93% diferente. Ese es el indicador ese que me marca el Active Share. Pero si lo miramos y lo bajamos un poquito más a tierra, veamos, estas son las principales 10 acciones que componen Global Franchise. Fíjense que si empezamos a repasar los nombres, algunos ya vimos en las tendencias seculares, vemos cómo incluso para alguien que no esté involucrado en el mercado financiero va a conocer capaz que 7 u 8 empresas de las principales 10. Fíjense, Visa es la principal exposición del portafolio, que no precisa introducción. ASML, la que les contaba hoy de los moldes para los semiconductores. Microsoft no precisa introducción. Moody's, la empresa calificadora de riesgo, también es bastante conocida en Uruguay. Booking, también creo que mucha gente ha sacado algún hotel o algún pasaje o algún tipo de servicio turístico a través de Booking. Philip Morris también no precisa mucha presentación. Nestlé, Intuit es esta empresa de contabilidad online que les comentaba hoy. Johnson & Johnson tampoco precisa presentación y Roche tampoco precisa mucha presentación. Fíjense que estas 10 acciones son las que tienen mayor peso en el portafolio, son el 53% del portafolio. Por eso les digo que es un portafolio muy concentrado. Pero a pesar de eso, si ponemos al lado una tabla con las principales acciones que componen un índice general de acciones, si compramos la bolsa en general, que es el MSCI ACWI, Global Country World Index, y vemos las principales 10 acciones y empezamos a tachar cuáles están y cuáles no están en Global Franchise, vemos cómo con la cruz roja ven que solamente 2 compañías de las principales 10 del índice global forman parte del Global Franchise, Microsoft y Johnson & Johnson. Las otras 8 empresas no están dentro del Global Franchise, entonces la exposición y lo que le da a un inversor es muy diferente el Global Franchise que el mercado en general. Ahora, ¿cómo ha funcionado Global Franchise en su historia? Es interesante, lo que hicimos fue agarrar toda la historia del fondo y separar los diferentes entornos del mercado. Porque lo que encontramos es que el fondo funciona diferente en diferentes entornos del mercado. Fíjense si partimos el mercado en 3 tipos. Mercados alcistas, cuando las acciones dan más de un 10% en un año. Mercados moderados, cuando dan entre 0 y 10. Y mercados bajistas, cuando dan menos de 10%, o sea, abajo de menos 10. En rosado está el índice, las acciones globales, y en verde está el fondo. Lo que pueden ver claramente es que cuando el mercado es alcista, el fondo
tiene un buen performance, 18.2% promedio contra 21% del mercado. O sea que cuando el mercado tiene una gran performance, el fondo se queda un poquito atrás. Sin embargo, en los otros dos escenarios, en el escenario de mercados moderados, el mercado general sube 5%, el fondo sube 9%. Y cuando el mercado cae, en promedio el mercado tiene caídas del 12% y el fondo tiene una caída promedio del 3%. O sea que en los tres tipos de mercados, mercados alcistas, moderados y bajistas, el fondo funciona muy bien en dos de ellos y en uno acompaña de buena manera. Esa es la forma de operar en su historia y qué es lo que podemos esperar del portafolio con respecto al mercado general. Pero, si recuerdan, el segundo gráfico que veíamos nos mostraba por qué los inversores buscan las acciones de calidad, y era por qué, porque tenía mayor retorno y menor riesgo que el promedio del mercado. Y fíjense, en este gráfico, lo que tienen es de vuelta en el eje horizontal la volatilidad, o sea, el riesgo, y en el eje vertical el performance. Lo que pueden ver ahí en el medio es el índice de acciones globales, y qué pasó con esta forma de invertir de Global Franchise es que te dio menos riesgo, o sea, se movió el eje de la horizontal hacia la izquierda y el eje vertical hacia arriba, más retorno. Global Franchise te dio esa misma característica que los inversores van a buscar en las acciones de calidad. Ahora, ¿por qué estamos positivos en una estrategia de este tipo y por qué nos parece apropiada en este contexto más que nunca tener acciones de calidad? Bueno, si volvemos a lo que son los 5 atributos y vemos que estamos invirtiendo en compañías con ventajas competitivas y que además tienen una posición dominante en sus industrias, y lo combinamos con que estamos en un contexto donde hay inflación en todo el planeta, y vemos inflación del 8.6% en Estados Unidos, y algo parecido para acá, inflaciones más elevadas en todo el planeta, y estamos invirtiendo en empresas que son líderes en sus mercados y con posición dominante. Estas empresas tienen la capacidad de fijar precios, por lo cual mitiga el impacto para estas compañías, para las ganancias de estas compañías, de que les suban los costos, pero que no puedan ajustar los precios. Entonces, este tipo de compañías en este contexto pueden defender sus ganancias en contra de los intereses de los consumidores, pero a favor de quienes invierten en estas compañías que mantienen sus ganancias. Otro de los atributos que veíamos es que son empresas que generan caja de manera sustentable y que tienen un uso eficiente del capital. Esto es muy importante porque en un contexto en el cual vemos inflación en todo el planeta, tener estructuras de capital livianas o bajos costos fijos hace que también estas empresas puedan seguir defendiendo sus ganancias. Por otro lado, son empresas que veíamos que tienen balances saludables y además una baja intensidad de capital. Todo esto en un contexto en el cual las tasas están subiendo y la Reserva Federal de Estados Unidos está subiendo las tasas. Tener empresas que tengan bajo apalancamiento financiero también permite defender las ganancias de estas empresas. ¿Por qué? Como no tienen deuda, no les cambia si las tasas suben tanto en su estructura de costos. Y eso permite también que los márgenes y las ganancias de estas empresas se mantengan. Por último, son empresas que tienen baja sensibilidad al ciclo económico de mercado, como veíamos hoy, y esto lo que nos permite es encontrar certezas en un mundo que hoy, en este contexto, se encuentra bastante incierto. Entonces, este es el contexto y la idea de dónde estamos viendo valor para invertir en este contexto de inflacionario, de tasas subiendo y de volatilidad del mercado, en una estrategia que invierte globalmente en acciones de calidad. Ahora, para seguir adelante y continuar un poco con la charla, les quería compartir un informe que va más, no tanto a algo tan de largo plazo como vimos recién, o conceptual de cómo invertir, sino más del comportamiento de nosotros como inversores. Y yo claramente me incluyo, y es entender cómo la psicología del inversor puede jugar muy en contra de los retornos que obtiene un inversor. En Compass hicimos un informe que se llama 30 días que cuestan 20 años, y lo que hace es tratar de entender cuál es el costo de tomar malas decisiones de inversión, o principalmente de reaccionar ante mercados volátiles o ante el miedo. ¿Qué fue lo que hicimos? Analizamos un índice clásico de acciones globales, de acciones en Estados Unidos, que es el Standard & Poor's 500. Son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Un periodo de 20 años, junio 2002,
junio 2022. 5.000 días de mercado analizados. ¿Qué es lo que encontramos? Fíjense, en la barra, en la línea en azul, nos muestra el retorno total para un inversor que compró el Standard & Poor's 500, que fue de 8.8% por año en los últimos 20 años. Ese es el retorno que obtuvo un inversor que lo compró en junio de 2002 y lo mantiene en junio de 2022. Ahora, ¿qué pasó si ese inversor que compró en 2002 se asustó en los peores momentos del mercado y decidió salir y se perdió los mejores días del mercado? Vamos a ver por qué digo que son en esos días, ya hice un spoiler. Si un inversor se perdió los 10 mejores días del mercado, o sea, de 5.000, le saco solamente 10 días, un 0.2% de la muestra, vemos como el retorno baja de 8.8 a 4.6%. O sea, que un inversor que solamente se perdió 10 días, en 5.000, el retorno baja prácticamente a la mitad. O sea, que perderse 10 días te puede salir muy caro. En 20 años, perder 10 días baja tu retorno total 47% en 20 años. Ahora, ¿cuáles fueron esos mejores días del mercado que saqué de la muestra? Esos 10 mejores días, fíjense, fueron en los últimos 20 años, ¿no? 5 días en 2008, 2 días en 2009 y 3 días en 2020. O sea, los mejores días del mercado son muy cerquita de los peores. ¿Cuándo es eso? Cuando muchos inversores deciden salirse del mercado y cortar pérdidas y decir, esto ya no lo soporto más. Entonces, es importante entender que, obviamente, cada inversor tiene sus necesidades de capital y tiene sus condiciones financieras propias, pero es importante saber que muy cerca de esos momentos de mayor estrés y mayor dolor de las inversiones, está muy cerca también el rebote. Esos momentos de rebote y los mejores días del mercado están muy cerca de los peores. Entonces, salirse en esos momentos en los cuales nos sentimos que estamos en el peor momento del mercado, muy probablemente va a ser difícil que volvamos a entrar cuando estén esos mejores días, o es muy difícil agarrar el rebote. Ahora, si lo que hacemos es decir, bueno, hasta ahora sacamos solamente 10 días, pero ¿qué pasa si le saco los 20 mejores días del mercado? O si le saco los 30 mejores días del mercado. Veíamos hoy que el retorno anualizado por año del S&P era 8.8% en los últimos 20 años. Si le sacamos los 10 mejores días, el retorno bajaba de 8.8 a 4.6. Si en vez de 10 días me decidí salir 20 días del mercado, los mejores 20 días, pierdo bastante más. Paso de 8.8 a 1.9. Y si me perdí los mejores 30 días de los últimos 20 años, o sea, 30 sobre 5.000, 0.6% de los días, muy poquitos días, generan que me perdí todo el retorno de 20 años. Por eso que el informe se llama 30 días que cuestan 20 años, porque no estar invertido en los 30 mejores días de mercado lleva a que el retorno de 20 años pase a cero. Y sí, no puse la lista en esta presentación, pero si vemos la lista de los 30 mejores días del mercado, de vuelta, los 30 mejores días son muy cerca de los 30 peores. Entonces, salirse del mercado en esos momentos feos y complejos del mercado aumenta la probabilidad de que nos perdamos ese rebote, que es donde se obtiene el mayor retorno del mercado. Pero también, como vemos que es una muestra muy pequeña, 30 en 5.000, tratar de acertar a cuáles son esos 30 días y después salirse del mercado también es una jugada bastante arriesgada, porque realmente nadie tiene la bola de cristal, todos podemos hacer nuestras conjeturas, pero el futuro claramente nadie lo puede saber. Otros resultados interesantes de este estudio, más allá de que 30 días te pueden costar 20 años de retorno, es el siguiente. Hay algunos inversores que son muy buenos evitando los malos momentos. Entonces, lo que vimos es ver, bueno, vamos a ver qué pasa si estuvimos invertidos, pero nos salimos en los peores momentos del mercado. Ahí ven lo mismo, la línea oscura es el retorno total, vemos cómo es ese 8.8%, y si fuimos tan buenos de seleccionar o de identificar cuáles van a ser los 10 peores días del mercado, los retornos suben notoriamente. La línea más clara muestra que si evitaste los 10 peores días del mercado, el retorno pasa de 8.8 a 13.6. Claramente un resultado muy positivo, pero muy difícil de lograr. Hay que ser capaz de
saber de antemano cuáles van a ser los 10 peores días del mercado. Un resultado que es bastante esperable. Si los 10 mejores te quitan mucho retorno, los 10 peores, evitar los 10 peores te agregan mucho retorno. Ahora, muy probablemente aquellos inversores que logran evitar los 10 peores días también se pierdan los 10 mejores días, porque veíamos que los 10 peores están muy cerca de los 10 mejores. Entonces, veamos qué pasa con un inversor que es muy bueno evitando los 10 peores, pero que le cuesta volver a entrar al mercado, que es algo que pasa y nos pasa a todos como inversores. Una vez que decidimos salir, volver a entrar, la verdad que cuesta un poquito más, y esto aplica para todos. Lo charlamos con colegas todo el tiempo, y la verdad que la psicología, nadie está exento de que le juegue una mala pasada, porque esto es la gestión de tu capital y nos aplica a todos, y me incluyo en esa muestra. Entonces, ¿qué pasa si un inversor salió bien, pero entró tarde? Veamos de vuelta, mismo concepto. La línea oscura es el retorno total, 8.8% analizado. Y si alguien salió bien, pero volvió a entrar tarde, fíjense que la línea amarilla está muy pegada a la línea azul, 8.8 contra 9.2. Por lo cual, un inversor que también sale bien, pero entra tarde, tampoco cambia tanto los retornos con mantenerse invertido todo el tiempo. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que nosotros llegamos con este análisis del mercado, y que nos parece útil revisitarlas en este momento de estrés de mercado? La principal conclusión es que tratar de hacer timing del mercado, que es lo que se llama en el mercado financiero, que es tratar de elegir el momento de estar o no invertido, puede hacerte perder el retorno de décadas. Como vimos, perderte 30 días en 20 años, 30 días en 5.000 días de mercado, puede hacerte perder el retorno de 20 años. Entonces, tratar de jugar a acertar con el futuro te puede hacer perder muchos años de retorno. Y la probabilidad de acertar a cuáles van a ser esos momentos de piso, de mínimo y de rebote es muy baja. Esos 30 días es solamente un 0.6% del total de días. Entonces, es importante en este contexto entender que mantenerse invertido es el juego que nos genera mayores probabilidades de tener éxito en el largo plazo, en intentar acertarle a esa cantidad tan pequeña de días del mercado que son buenos o que son muy malos. Mantenerse invertido aumenta las probabilidades de un inversor de obtener esos retornos, ese 8.8% anualizado que dio un inversor que se mantuvo invertido en 20 años. Entonces, por acá cierro y quedo abierto a preguntas que puedan tener. Y bueno, nada, ahí ya veo que fueron llegando algunas. Ahí va. Muchas gracias, Renzo. Qué importante esto último que expusiste. Muy claro como siempre, y creo que es bien importante para todos. Es parte de lo que nosotros tratamos de transmitir a nuestros clientes, a los inversores, que en el último año, principalmente en los últimos 6 meses, que estuvieron tan complicados para el mercado, es común o nos pasa a todos, y no hay que sentirse que estamos mal por eso, que nos desviamos de nuestro plan, y hay que pensar siempre en el largo plazo y no tratar de hacer este timing. Empiezo por la primera parte de la charla, las 2 preguntas que nos llegaron sobre la primera parte de la charla, y ahora acaba de llegar una para esta parte. Te preguntan si podrías nombrar 5 empresas en las que haya invertido el fondo en el último año. Bien. A ver, el fondo tiene un formato de inversión en el cual, si veíamos hoy, por ejemplo, Visa, Microsoft, Moody's como principales posiciones del portafolio. El fondo no va a agregar de 1 a un 8% en una compañía. Va a ir agregando de a poquito exposición en estas compañías. Entonces, no es que hoy agregó esta, mañana sacó la otra. Tiene muy baja rotación. Lo que hace el portafolio es ir agregando o disminuyendo de a poquito las posiciones, también para evitar esa probabilidad de estar en lo correcto, ¿no? Van agregando exposición. Entonces te diría que no es que agregó 1 o 4 o 5, sino que todas estas se fueron agregando consistentemente en los últimos años hasta conformar el portafolio que vemos hoy, y lo mismo las que van saliendo, pero esas compañías son las que vienen agregando en los últimos años. Visa, Microsoft, Moody's, Roche, TLOD, ese tipo de compañías son las que se vienen agregando consistentemente en el tiempo y que vienen siendo las principales posiciones del portafolio.
Bien, después hay otra pregunta que es si existen empresas que cumplan los 5 factores que mencionás como de calidad y que hacen a la elección de las empresas en el portafolio. Creo que un poco las contestaste ya en tu exposición, pero está bueno que lo aclares. Obvio. El portafolio va a estar invertido, tiene un capital para invertir, un capital bastante elevado, es un portafolio que tiene actualmente 9.000 millones de dólares bajo gestión, y lo que hace es seleccionar y alocar ese capital en las en las empresas que cumplan hoy con esas 5 condiciones, esos 5 factores. Si ven que alguna empieza a flaquear en alguno de esos factores, van a ir disminuyendo la exposición, el peso en el portafolio. Pero obviamente que están analizando todo el tiempo cada una de las compañías, y al ser un fondo tan concentrado de 26 posiciones, es súper importante seguir muy de cerca cada una de las compañías y que cada una de las compañías esté cumpliendo en todo momento con los 5 factores. Porque al ser tan pocas empresas, tienen que estar muy convencidos de que cada una de las 26 cumple en cada momento del mercado con las 5 condiciones, y que además está en una evaluación atractiva que ven que puede hacer tener un retorno positivo hacia adelante. Muy bien. Por suerte estamos recibiendo un montón de preguntas. Las estoy tratando de ordenar, así vamos siguiendo un orden en las respuestas, pero nos preguntan por el retorno histórico del fondo. No sé si tenés algo preparado, si no, se lo podemos compartir después por mail. Obvio, obvio. Esta estrategia es una estrategia que, para que tengan referencia, empezó en el 2007, y un inversor promedio ha tenido un retorno en torno a doble dígito. Hay años más positivos, años del 20%, años de menos del 10%, pero el promedio ronda en torno al 10-12%, es lo que ha dado un inversor. Pasa que es muy sensible al momento que entró cada inversor, pero si hacemos un promedio histórico, va a dar en ese entorno de en torno al 10% que dan este tipo de compañías. También nos preguntas qué esperar para adelante de retorno. Bien, esta estrategia ha sido bastante consistente a lo largo del tiempo. Un inversor que mantiene una inversión en Global Franchise en un periodo de 3 a 5 años logra obtener retornos consistentes en ese entorno. Obviamente que hay algunos que entraron muy bien o están entrando justo, bueno, con un momento de ahora, que es un momento de corrección del mercado. El fondo obviamente no estuvo ajeno a lo que fue la caída del mercado, y estar entrando en estos puntos de mercado probablemente haga que la perspectiva hacia adelante sea obtener retornos por encima de ese promedio histórico en torno al 10%. Pero ha sido muy consistente en, si vos te lo quedás el fondo 3 a 5 años, te va a terminar dando un 10% anualizado, no en el total, sino anualizado. Pero obviamente depende de Nos las condiciones del mercado. Sí, la estrategia preguntan también si hace algo, va corto en alguna estrategia, en alguna posición o solo larga. Bien, sí, esto es un fondo que va solo largo, es bien simple. El portfolio manager lo que va a seleccionar son las mejores empresas y las va a comprar, nada más. No va a jugar, no va a utilizar derivados, no va a irse corto, nada. Compra las que le gustan, no hace nada con las que no le gustan, no las compra, nada más. Ahí les aclaro que hoy todos los fondos que está distribuyendo el banco van solo largo. Les aclaro esto para que entiendan también el resto de la oferta de los productos que hoy tiene el banco disponible para sus clientes. Mira, Bueno, para que te esta hagas una referencia, estaba mirando los números sí. ahora. Desde que comenzó el fondo, dio más o menos 10% anualizado. En 5 años, 9%. En 3 años, 10%. O sea que ha sido muy consistente en conseguir un retorno en torno a ese número. Si lo ves tanto desde el 2007, en los últimos 5 años, o los últimos 3 años, que son los horizontes que un inversor debería considerar al invertir en fondos de inversión. Buenísimo. Esta pregunta me parece que más allá de esta estrategia puntual es interesante para que nos contestes. Acá hay alguien que nos pregunta, por lo que entiendo el fondo, al apostar a largo plazo, los cambios que va haciendo son mínimos, sobre todo en esta estrategia en particular, ¿no? Que es lo que vos explicaste. Dicho esto, ¿qué tan fácil o complejo es para cualquier fondo cambiar drásticamente su posición? Bien, está buena la pregunta, y eso depende mucho del tipo de acciones en el que invierta. Un fondo que sea, y también importa el tamaño del fondo. Si hay un fondo que es muy grande e invierte en acciones de baja capitalización de mercado y tiene un retiro muy grande de sus inversionistas, le va a costar
cambiar drásticamente la exposición del portafolio porque está tratando de salir, es el clásico ejemplo de mucha gente saliendo por una puerta chica. Este es el caso opuesto. Global Franchises es un fondo grande, pero invierte en compañías que son enormes y que tienen muchísima liquidez en el mercado. Entonces, si bien no es la forma de operar de los gestores del portafolio, que tratan de hacer cambios marginales y cambios paulatinos, la liquidez que tienen las empresas que forman parte del portafolio es inmensa, porque son empresas dominantes, líderes en sus industrias y que tienden a tener capitalizaciones de mercado enormes y liquidez enorme. Entonces, teóricamente podrían salir rápidamente de gran parte de su posición. No lo hacen, realmente no es lo usual, pero la liquidez es enorme porque estamos hablando de lo que se llaman large cap companies, empresas de alta capitalización de mercado y alta liquidez. Eso es bien importante entender a la hora de invertir, en dónde estoy y qué posibilidades hay de salir, si quiero salir, y sobre todo en el mercado actual hemos visto en algunos papeles individuales, sobre todo en deuda, la falta de liquidez, y eso puede ser un tema si me quiero hacer del dinero hoy, que puedo pagar una prima, ¿no? No quiere decir que no pueda salir, pero sí seguramente el precio capaz que no es el justo. Después, una me lo voy a guardar para cerrar, que es qué esperanza hay del mercado para adelante. Pero antes de eso, alguien pregunta, esta estrategia es bastante conservadora, tiene estrategia con más riesgo. Yo aclaro que es conservadora dependiendo del perfil, ¿no? Porque es una estrategia que igual es 100% está invertida en acciones. Para los perfiles que tiene definido el banco, estar invertido en acciones ya es un poquito más que conservador. Ahí te doy pie igual para que hables más allá de las estrategias con más riesgo que puedan, sobre todo las que puedan ser de interés hoy. Claro, perfecto. A ver, estoy de acuerdo con la apreciación de la persona que pone que esta estrategia es bastante conservadora en el contexto de acciones. O Exacto. sea, 91 Global Franchise es el primer paso que se puede tomar al invertir en acciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de comprar empresas que hoy son una realidad, que hoy ganan dinero, que hoy no tienen deuda. O sea, no estamos apostando a que vamos a comprar la próxima Amazon, el próximo Spotify, la próxima gran compañía del planeta que todavía no sabemos cuál es. Estamos comprando las que hoy son una realidad. Entonces, desde ese punto de vista, es conservadora, porque estás comprando los ganadores. Estás yendo con el caballo ganador hoy. No estás buscando cuál va a ser el ganador en el futuro. Entonces, desde ese concepto, es conservadora, tiene menos volatilidad y tiene muchísimo menos riesgo que otras estrategias. Eso sí, estoy de acuerdo con lo que dice Inés. Siempre comprar acciones ya no estamos hablando de algo conservador. Estamos comprando, entrando en el capital de las empresas. Pero sí, dentro de las acciones es una estrategia conservadora. Estrategias más agresivas, claramente hay muchas más dentro de 91. Ejemplos bien claros y que es una tendencia de esas seculares que vemos hacia adelante, es la parte del medio ambiente. Hay una estrategia que se llama Global Environment, que invierte en empresas que lo que hacen es generar o básicamente van a construir y administrar la energía en la nueva matriz energética, o sea, empresas que generen energías renovables, que generen eficiencias energéticas y que generen lo que es la distribución y la electrificación de la matriz productiva global. Es un cambio radical de la forma en la cual nos alimentamos de energía para vivir. Esta es una estrategia súper atractiva, pero que tiene muchísimo más riesgo porque son empresas que se están desarrollando, están empezando o están entrando en una tendencia secular que recién empieza, que tiene muchísimo valor, pero que es mucho más volátil y tiene bastante más riesgo desde ese punto de vista que estas empresas, que son empresas probadas, que dan servicios que hoy son valiosos. Muy bien, gracias. Y sobre la estrategia, bueno, nos preguntan el ISIN del fondo, después se los pasamos por mail cuando les pasemos información con la presentación y el acceso al video, les pasamos los datos de este fondo. Nos preguntan por qué se limitan a 26 empresas de calidad. ¿Son las únicas que encuentran? Sí, buena pregunta. El fondo históricamente ha tenido en torno a 30 posiciones en el portafolio promedio. A veces tiene 31, 32, a veces tiene 26 como ahora. Estamos en la parte baja del rango de movimiento. La realidad es que ellos van a invertir solamente en las que cumplan con las condiciones. Entonces, hoy el portafolio, hoy el equipo está encontrando solamente 26 en todo el planeta que cumplen con las 5 condiciones a la vez y que además tienen un buen precio, porque no es solo cumplir con las condiciones. Hay muchas otras empresas que cumplen con estas condiciones, pero que no tienen un precio que sea razonable para el equipo para comprar.
Entonces, hoy solo hay 26 que cumplen con las condiciones y además tienen un precio atractivo. Buenísimo. Y ahora sí, para no salirnos del horario pactado, me parece que es una buena pregunta de cierre. ¿Hay alguna señal positiva en el mercado que nos haga tener esperanza de que la situación de los mercados vaya a cambiar? Bien, creo que sí, en el sentido de que el mercado viene teniendo un golpe muy fuerte porque no esperaba una suba tan fuerte de tasas por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos. Y hay una señal que nosotros seguimos y es los datos de inflación, pero no solamente el dato puro de inflación, que, digamos, que les comentaba hoy que es 8,6% en Estados Unidos, sino que seguimos el dato de inflación subyacente, que es agarrar el dato general de inflación y quitarle los elementos más volátiles. Si vemos ese indicador de inflación, que es de inflación subyacente, vemos cómo la inflación empezó a ceder hace un par de meses, la inflación subyacente. La que incluye elementos volátiles como la energía, el precio del petróleo o del gas, todavía sigue estando muy alta. Pero esos precios tienden a ser más volátiles y en el momento de que se solucionen algunos problemas, principalmente de oferta de estos productos, probablemente los precios bajen y se acerquen a lo que es la inflación subyacente. Entonces, si la inflación subyacente sigue mostrando señales hacia la baja, la Reserva Federal no va a ser tal vez tan dura como el mercado espera, o al menos va a ser lo que ya está implícito en el mercado. Tomen en cuenta que el mercado financiero lo que no le gusta para nada y lo que genera más ruido en el mercado son elementos que no estaban planificados, elementos inciertos. Una vez que el dato es cierto, por más malo que sea, es un dato y es fiable. Pero para el mercado lo que no le gusta es lo incierto. O sea, que una vez que, si ya está incorporado en el precio de que las tasas de la Fed van a subir X veces en lo que va del año y suben esas veces, el mercado no es que va a caer más, ya está incorporado en el precio. El problema es si la Fed hace algo que no esté incorporado en los precios. Entonces creemos que ya hoy en los precios del mercado está incorporado gran parte de ese golpe y en caso de que la Fed decida hacer algo un poco más suave, un poco más leve, la sorpresa va a ser muy positiva, va a ser la inversa. Así que creo que esa es un poco la luz de esperanza. Algunos indicadores que muestran que la inflación, que es la principal preocupación, está empezando a ceder y que tal vez la Fed no sería tan dura como esto. Y por otro es que el golpe en la renta fija ha sido tan duro que se empiezan a aparecer oportunidades también en el mundo de renta fija que hace mucho tiempo que no veíamos. Entonces hay algunas luces de esperanza y lo más importante que veíamos hoy, mantenerse invertido para no perderse esos 10, 20 o 30 mejores días del mercado que son los más jugosos. Bien, bueno, muchas gracias Renzo. Para cerrar, un poco también por la pregunta que querían saber cuál es el icing del fondo, les vamos a mandar la información, la presentación que Renzo estuvo exponiendo, el link al video de la charla también por si quieren repasar, siempre dejamos esta información disponible en nuestro canal de YouTube. También les cuento, los invito a ingresar en la página web del banco con sus usuarios, su usuario y contraseña en la parte de inversiones, nuevas contrataciones, están toda la oferta de fondos disponibles, dentro de los que se incluye, por supuesto, el Global Franchise. Pueden ahí chequear, acceder directo a ver el retorno histórico del fondo, la ficha técnica, la evolución histórica y aprovechar para simular también sus portafolios de inversión en fondos. Y nosotros, por supuesto, que estamos disponibles para seguir recibiendo consultas sobre esta presentación o cualquier otra consulta que tengan. Les vamos a compartir las respuestas, por supuesto, por mail, los contactamos. Nada, gracias Renzo por tu tiempo, por la exposición súper claro como siempre. Gracias a todos por la participación también. Y nos vemos la próxima. Buenísimo, muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao.